Muito obrigado, boa tarde. Para mí es un placer la generosidad también de dejarme hablar después de Sister Paula, porque para mí ha sido también muy inspirador. Miren, yo tengo la sensación, hace 10 días que hice la presentación y la envié a la secretaría, y tengo la sensación de que en realidad lo que hago es una especie de síntesis o de repaso de muchas de las cosas que se han dicho aquí. Me he sentido muy identificado, quizá también por mi tradición como alumno jesuita, como profesor jesuita, como directivo de escuelas jesuitas, ¿no? Pues la gran implicación. Voy a hacer un poco de mirar a este grupo, porque yo he estado todo el tiempo de la conferencia allá, y como este atril está hacia aquí, en realidad todos los que están aquí siempre vemos a los ponentes como de perfil. Entonces, si me permiten, voy como a hablar un poquito más para ellos, para que se sientan también más integrados. Y sobre todo a veces también por la dificultad que tiene leer el PowerPoint desde los laterales. No sé, aquí está. Muy bien, pues entonces voy a empezar. Miren, ¿qué se ha dicho aquí? Y ahora la hermana lo repetía, ¿no? Bueno, el mundo siempre ha sido complicado. Hemos oído relatos de la historia de la orden religiosa, hemos oído muchas cosas, nunca hemos oído, era un periodo fantástico, toda la gente vivía muy bien, no había ninguna dificultad, era facilísimo todo, ¿no? Quizá lo que nos ocurre ahora es que todos estos cambios sí que tienen una diferencia respecto a la historia hasta finales del siglo XX. Y es que se producen a una velocidad mayor de la que nuestra cabeza y nuestra mente es capaz de asumir. Y es todo tan rápido, tan veloz, que nos desconcierta absolutamente, ¿no? Cuando yo empecé como director de un colegio, en 1998, que parece bueno, es el siglo pasado, pero era a finales, no había móvil, el móvil no existía. Yo, cuando empecé a ser director, el móvil empezó a extenderse, y fíjense que 26 años después, en realidad lo que asistimos es a esta eclosión de la inteligencia artificial y a es un enorme desconcierto. Pero a mí me interesa mucho que permanezcamos en este mensaje. Al final Dios está en todas las cosas, ¿no? Decía Santa Teresa que Dios estaba en los pucheros, en las cocinas. Claro, Dios está en la red. Dios está, porque si no estuviera, el hombre estaría aislado, el ser humano estaría aislado, estaría solo. Si no estuviera precisamente en aquello que a veces nos parece que es como falso, como ajeno, como invasivo, entonces estaríamos perdidos, ¿no? Fíjense que esta realidad, he puesto una última fotografía, ¿no? de una manifestación en Funchal por el derecho a la vivienda, que es uno de los grandes retos que tienen las grandes metrópolis. En Barcelona, donde yo vivo, es un auténtico escándalo. Nuestros jóvenes no pueden irse a vivir. Bueno, pues al final, ¿para qué sirven los gobiernos? ¿Para qué sirve la democracia? ¿Para qué sirve todo ese sistema estructural complejo si en realidad al final tú eres joven, has estudiado, te has preparado muy bien, no puedes irte a vivir solo o acompañado, que no puedes independizarte, no puedes tampoco encontrar un trabajo exactamente que pueda desarrollar todo aquello para lo que he preparado? Ese es el mundo que a veces los adultos les hemos dejado, ¿no? Por eso, en el fondo, en la Laudato Si, los jesuitas por lo menos también, cuidar la casa común se convirtió en uno de los grandes eslogans de los años últimos. ¿Para qué? Para concienciar de algo. Hoy el Papa León XIV, en la homilía que ha hecho en Castel Gandolfo, decía, tenemos que convertir a aquellos que niegan el cambio climático. Fíjense qué interesante, ¿no? En vez de a lo mejor poner el acento en tenemos que convertir a las personas que no creen, que es una labor también importante, en realidad parte de no creer es negar el cambio climático. Parte de no creer en el ser humano, parte de no creer en el futuro, es negar
que estamos haciendo daño al clima, que estamos haciendo daño a nuestra casa común, ¿no? Y si esto lo vinculamos a la escuela, si lo vinculamos a nuestra tarea concreta, pues ¿qué significa cuidar la casa común? ¿Cuál es el propósito de la escuela obligatoria? Aquí estos días ha salido muchísimo esta palabra y a mí me parece esencial, ¿no? La escuela es un lugar de esperanza. Y si no, no es escuela. Porque la esperanza, como nos recordaba el Papa, al final es esperanza de belleza, esperanza de bondad, esperanza de armonía, esperanza de paz, esperanza de justicia. Si la escuela no es la ventana que nos abre a ese mundo, a trabajarlo, a conocerlo, a transformarlo, miren, yo no he conocido ninguna referencia de nuestras grandes figuras, empezando por Jesús y San Ignacio, que dijeran al llegar al mundo: vamos a conservarlo todo, vamos a dejarlo como está, no vamos a alterar a los poderosos, no vamos a cambiar nada, no vamos a transformar nuestros corazones, no vamos a conectar la vida con nuestras ilusiones. Yo no lo he conocido. Es verdad que puedo decir que hay algunas órdenes religiosas que quizás se orientan bastante a conservar y a dejar las cosas como están, pero no es el gran mensaje de nuestros referentes, ¿no? Por eso yo diría respecto a la escuela, pues dos ideas fuerza, ¿no? La primera, también se ha dicho aquí bastante, ¿no? Cómo conectar la escuela con el proyecto de vida de las personas. Cómo conectar la escuela, y alguien a lo mejor, pues ¿cómo podemos hacerlo? Personalizando. Lo primero, personalizando. Tener en cuenta los itinerarios. El problema de la escuela en España es clarísimo. Yo creo que en Portugal también es una situación parecida. En América Latina tiene muchos desafíos, ¿no? En el fondo al final hemos conseguido la escolarización universal, pero hemos metido a los alumnos en una especie de fábrica donde se les da a todos la misma solución, se les pide a todos una sola manera de avanzar por la escuela, de aprender. Eso no es personalización. ¿Es compleja la personalización? Claro. Yo tenía un buen amigo que decía, pero no hemos venido al mundo a hacer cosas sencillas. Hemos venido precisamente a intentar resolver las grandes complejidades que afrontamos, ¿no? Por eso el proyecto de vida, fíjense algo también muy importante. Saber más no nos hace mejores personas. Conocemos en la historia del mundo sociedades con enorme conocimiento científico, con enorme conocimiento cultural, que han destruido a millones de otras personas. Saber más no nos hace mejores. Saber más nos da la posibilidad de entender que somos potentes a la hora de transformar el mundo y convertirlo en un espacio de esperanza y de justicia. Es muy importante porque la escuela, hay un momento en que ha creído que el conocimiento en sí mismo era un objetivo único. El conocimiento es muy importante, pero ¿para hacer qué? ¿Para hacer qué? Recuerden un poco lo que le decía San Ignacio a San Francisco Javier, ¿no? Bueno, has cultivado el cuerpo, eres un gran atleta, sabes muchas cosas, ¿y el alma? ¿Y qué haces con tu alma? ¿Qué haces con tu proyecto de vida? Esta expresión del alma la podríamos relacionar con el proyecto de vida, ¿no? Y segunda idea fuerza. La escuela tiene que ser un lugar en donde se vivan experiencias significativas. No es posible que pasemos por una escuela y al final, a veces, desgraciadamente, nuestras experiencias sean negativas, sean traumáticas, pero sobre todo no puede ser que cuando los alumnos acaben la escuela no odien aprender, no quieran seguir aprendiendo, no quieran ser curiosos, no quieran saber más cosas, ¿no? Tengo también un buen amigo que dice a sus alumnos, ¿no? Bueno, yo no sé si la vida tiene sentido. Es un hombre digamos, no creyente, ¿no? Dice, yo no sé si la vida tiene sentido. Lo que sí sé es que el ser humano tiene un enorme impulso por encontrarle sentido a la vida. Y eso es lo que debemos trabajar. Y la escuela es un espacio idóneo para trabajar eso, ¿no? Esto es lo que he dicho ahora, ¿verdad? O sea que, entonces, si tenemos estas dos ideas fuerza, que es proyectos de vida, personalización, experiencias significativas, bueno, ¿por qué en el fondo la escuela tiene este desafío de ser
de transformar su cometido en un envoltorio más humano, más humanizador, más... Bueno, en primer lugar, una idea que me parece muy importante, ¿eh? Miren, la escuela, hace un tiempo, hace quizá un par de siglos, se creía que los estudiantes, que los alumnos, que los niños, tenían que ser civilizados. O sea, que venían de un lugar incorrecto y tenían que ir a un lugar correcto. Y confundíamos, desde mi punto de vista, aprender formas, aprender a desenvolverse en la comunidad, con entender que su vida por la escuela era un tránsito hacia otro sitio. Era algo que empezaba y se acababa. Yo que voy a cumplir el mes que viene, voy a cumplir 69 años. Miren, cada día me despierto pensando, ¿cuánto me queda por aprender? Pero no cosas técnicas, no informaciones, sino vitalmente. ¿Cuánto me queda por aprender en mis relaciones con mi familia, en mis relaciones con mis amigos, en mis relaciones con aquellos que no piensan como yo? ¿Cuánto nos queda por aprender? La escuela no es un tránsito. La escuela es la columna sobre la que se va a construir la posibilidad de un proyecto de vida, que es muy diferente. Porque no es lo mismo que creer, en realidad, tú tienes que venir donde estoy yo. A veces cuando hablamos incluso de la escuela inclusiva, fíjense que la palabra inclusiva, desde mi punto de vista, tiene un defecto. Y es, inclusión quiere decir que tú te mueves donde estoy yo. Inclusión quiere decir que los dos nos movemos a un tercer lugar. Que yo me muevo porque me acerco a ti y tú te mueves porque me acercas a mí. Eso que he entendido de alguna manera que se proponía como el diálogo, ¿no? El diálogo como necesidad humana para construirte a ti mismo, ¿no? Para verte delante de un espejo y pensar, ¿qué puedo hacer yo por una sociedad mejor, por esa sociedad más justa, ¿no? El Papa insistió mucho, y a mí es algo con lo que yo por lo menos me sentí muy identificado, ¿no? Miren, intentar mantener una escuela basada solo en el predominio de la memorización es no solo absurda, sino es llevar a esos estudiantes a un momento vital en que no sabrán gestionar su vida. Hace poco se lo oía a un estudiante que hacía unos 10 años que había acabado la escuela, que decía, sé muchas cosas, además había estudiado una carrera de ciencias. Yo creo que soy un científico capaz, competente, pero noto a esta edad que no sé si me han acompañado mucho a gestionar mi vida, a gestionar mis relaciones, a gestionar mis emociones, a saber en realidad con el conocimiento qué hago respecto a la sociedad, qué hago con los demás, ¿no? En el último libro que escribí, la traducción es de Google, lo digo porque igual ustedes pueden ver alguna falta. La pregunta es, pues dado este contexto, es muy relevante que nos preguntemos ¿para qué enseñamos? ¿Para qué enseñamos? Miren, no es lo mismo esa pregunta en la Revolución Industrial, que citaba antes, que imaginen el momento que la electricidad empieza a hacerse universal. Es decir, que pasa de ese momento que se inventa, ¿no? Y en el momento que se generaliza. Recuerden que había debates que hablaban de la electricidad como la presencia del demonio, de la electricidad. Yo creo que los países que no disfrutan de una buena electricidad solo sueñan con tener electricidad, porque aporta muchísimas cosas. Ahora, ¿hay personas que se electrocutan? Sí. ¿Hay incendios que se han provocado en casas por una mala instalación de la electricidad? Sí. Pero a que no nos imaginamos un titular que diga la electricidad mata, la electricidad provoca ansiedad y provoca destrucción. No hay ninguno de los grandes inventos tecnológicos en la humanidad que al final se haya renunciado a él, pero en cambio han provocado un enorme desafío para saber gestionarlos. También tengo un buen amigo que me decía, también lleva gafas, y me decía, tú y yo somos cyborg.
porque llevamos gafas. Sin gafas, bueno, yo tendría dificultades para no caerme, desde luego ya no podría leer. Esto es tecnología, esto es tecnología. Es una de las tecnologías más importantes que nos hemos dado. ¿Por qué también? Porque vivimos muchos años. Yo descubrí que necesitaba gafas en el metro de Londres, iba de un sitio a otro y de repente, no sé si recuerdan que en Londres los mapas de estaciones, cuando estás en el andén, son de letra pequeñita. Esta obsesión de los anglosajones por ahorrar, digamos, ¿no? Pues de letra. Y entonces no sabía dónde ir. Le pregunté a una persona, ¿dónde está la estación de tal? Me dijo, esta, y conté estaciones, 1, 2, sin leerlas, 1, 2, 3, 4, 5, para saber dónde tenía que bajar, ¿no? Es decir, yo creo que la reflexión, que aquí también ha habido bastante, ¿no?, sobre el mundo que tenemos es el mundo que amamos, el mundo que tenemos, lo decía San Ignacio también, ¿no?, el mundo que tenemos en la famosa revelación del río Cardener, el mundo que tenemos es el mundo que amamos, y lo amamos para transformarlo. Lo amamos para cambiarlo, no para cambiarlo en un sentido de lo bueno, de lo malo a lo bueno, sino para hacerlo crecer, para hacerlo madurar. ¿Cuáles son los recursos que tiene la escuela precisamente para hacer todo esto? Miren, yo he dibujado como un mapa que a mí me parece que al final se convierte como una especie como de cuadro de identidad, ¿no? ¿Qué es lo propio de la escuela? El proceso de enseñanza y aprendizaje, esto es lo característico, ¿no? Pero en realidad, ¿cuál es el sentido último? La formación integral del alumno. ¿Cuál es la manera que creemos que pueden llegar a esta formación? A través de experiencias significativas. ¿Y cuáles son las dos grandes columnas que nos han de permitir que los estudiantes aprendan, entiendan para qué sirve el conocimiento? La espiritualidad y el proyecto de vida. La espiritualidad y el proyecto de vida. Si yo aíslo y pongo aquí trabajo por proyectos, muy interesante, o pongo aquí historia, o pongo aquí evaluación compartida, o pongo aquí expedientes académicos, pero no le doy un sentido sistémico, no le doy un sentido global, ¿evalúo para qué? ¿Para qué evalúo? ¿Para cumplir con el ministerio, para cumplir con las órdenes oficiales? Las metodologías tienen ideología. La pedagogía tiene ideología. Cuando Freire habla de la pedagogía del oprimido o cuando habla de la pedagogía de la pregunta, está haciendo una apuesta por una mayor relación horizontal entre las personas. Cuando San Ignacio dice aquello de no podemos en realidad aprender si no estamos en paz con nosotros mismos. Si no tenemos, yo es algo que descubrí en mis primeros años de profesor, porque empecé con alumnos que tenían graves dificultades. Yo he dado clase de lengua y me di cuenta de, pero no van a aprender nada de lengua si no están primero convencidos que pueden aprender. Si no están convencidos que son dignos, porque eran alumnos que venían expulsados de todas partes, alumnos que se consideran que no son dignos. Tengo una buena colega que también dice, tenemos que conseguir la autorización de los alumnos para aprender. Tenemos que conseguir que ellos reconozcan que nosotros podemos enseñarles algo. Y esto, en este mundo que vivimos ya, no se hace por obligación. Nadie hace nada ya por obligación. Nadie, ni ustedes. Ni ustedes. Si ustedes ahora alguna de las cosas que yo digo les parece que no y están en contra, cuando vayan a su aula harán lo que ustedes crean. Aunque la hermana superiora diga, esta es la manera que yo tengo deberíamos plantearnos el proceso de acompañamiento y de aprendizaje, si ustedes no lo creen interiormente, no lo harán. No lo harán. Y este es el gran desafío que tenemos como educadores, como profesores. No vamos a hacer las cosas por obligación, las vamos a hacer por devoción, podríamos decir, ¿no? Así que si la escuela es este espacio de oportunidad que da sentido al proyecto de vida de los alumnos, claro, tenemos que pensar claramente cómo transformar el proceso de aprendizaje para conseguir este permiso de los alumnos para aprender
Y lo tenemos que hacer desde una perspectiva sistémica. Si yo hago esto es algo que estos días en alguna conversación, si yo soy un profesor y decido que es muy importante que los alumnos exploren, y soy el único profesor del curso que hace que los alumnos exploren, los alumnos no explorarán. Porque dirán, perdona, tú haz lo mismo que los demás. A ver, no me mareéis, no me liéis. O todos me decís cómo se hacen las cosas, en general, sin uniformismos, pero no hagamos como ideas aisladas. Y eso nos lleva, a mí me ha encantado he conocido un poco más también, ¿no?, la filosofía de su orden religiosa, esta idea, todos juntos haremos escuela. Pero fíjense que esa no es la tradición de la escuela. La tradición de la escuela es yo soy el profesor o la profesora, yo solo, y yo tengo como esa especie como de derecho de aislamiento y yo haré las cosas, ¿no? Esta idea de hacerlo juntos es realmente evangélica, es muy innovadora. Pero para que todo esto pase, nosotros somos personas que tenemos creencias previas. Yo soy un profesor que cree que cuando yo hablo los alumnos aprenden. Y por eso hablo mucho. Mi creencia ahora es que cuando yo hablo ustedes aprenden, ¿no? No que les convenzo, sino que aprenden. Entonces, por eso los profesores hablamos mucho. Por eso los profesores, cuando queda la última parte del curso y faltan por explicar varios temas, decimos, no, ya los explicaré. Y tratamos a los alumnos como si fueran patos que están criados y que con un embudo les van metiendo alimento para ponerles bien grasa y luego que podamos comer un buen paté, ¿no? Tratamos a los alumnos casi como alumnos bulímicos, ¿no? Que engullan y después vomiten, ¿no? La principal dificultad que tenemos nosotros es nuestro propio techo de cristal, este techo de cristal invisible, ¿no? Esto que a veces cuando alguien dice, vamos a intentar esto ya se ha intentado y no se puede. Las autoridades no me dejarán. No tenemos recursos. El principal recurso que tenemos en las escuelas somos nosotros, somos las personas, para llevar adelante una educación realmente inclusiva, para llevar adelante realmente una educación personalizada, para conseguir desafiar, interpelar a estos alumnos que tenemos llenos de motivaciones y de estímulos por todas partes, somos nosotros. Pero si en realidad nosotros creemos que la culpa la tienen ellos porque están muy distraídos, que las familias no nos hacen caso, que los profesores son resistentes, que la directora de mi colegio no entiende nada, o que las autoridades políticas nos lo impiden todo, bueno, pues en realidad ninguno de las grandes figuras, ninguno de los grandes santos, ninguno de las grandes referencias, María de Rivière no hubiera hecho nada si pensara así. No hubiera hecho nada. Hubiera dicho, no puedo, no tengo recursos, las personas no me escuchan. En realidad estamos llamados precisamente a impulsar esa transformación. Por eso insisto en la idea de la esperanza. Por eso la escuela tiene que ser esta idea de esperanza. Y no se puede negar la realidad. Hoy me ha encantado esta idea del Papa León XIV, ¿no? de la reconversión por la negación del cambio climático. Yo también diría, la negación de que la escuela necesita transformarse es tan fatal para nuestros alumnos como negar el cambio climático. La idea de pensar que podemos educar al margen de toda la realidad que está ocurriendo, ¿no? Por eso esta idea de ir pasando de un énfasis de la instrucción a un énfasis también un poco mayor en las competencias, ¿no? Tiene mucho que ver también, y aquí ha salido varias veces en este congreso, ¿no? Miren, yo siempre creo que cuando un grupo de profesores plantean una actividad de enseñanza y aprendizaje, lo primero que tienen que pensar es qué clima relacional voy a construir con esta metodología. ¿Cuál va a ser la visibilidad de todos los estudiantes? ¿Cuál va a ser el sentimiento de pertenencia que va a aflorar en este grupo? Si yo no cuido
las relaciones, por supuesto, entre nosotros, entre los docentes, con las familias, y no las cuido con los alumnos, si las baso solo en una especie de pasividad, de silencio y de obediencia, no voy a conseguir ese permiso que necesito para que aprendan y ese permiso que necesito para que ellos se identifiquen, se conozcan a sí mismos, se sientan dignos de ser, ¿no? Muchos de los alumnos que tienen comportamientos completamente disruptivos y violentos, en realidad ustedes ya saben que es la punta del iceberg, que es la punta de un dolor interno, de algo que pasa por sus corazones y que no saben gestionar. No le podemos pedir a un estudiante de 10, de 12, de 15 que sepa gestionar sus emociones cuando vemos, por ejemplo, desgraciadamente, en la gran mayoría de nuestros representantes públicos, una enorme falta de educación, una enorme falta de saber relacionarse, una enorme falta de palabras dignas, una enorme falta de tratar a los demás con la dignidad. No podemos pedírselo entonces a ellos, ¿no? Por eso las relaciones, el reconocimiento, la visibilidad, ¿no? Y todo eso nos mueve. Es verdad que en la escuela hay ciertas tensiones, ¿no? La escuela es este lugar seguro, que debe serlo, ¿no? Y que debe serlo, qué importante que lo sea, ¿no? Eso significa que necesito reconocimiento y también es el lugar privilegiado para el aprendizaje. ¿Nuestro peligro cuál es? Que los alumnos crean que tienen más posibilidades de aprender fuera de la escuela que dentro de la escuela. Y que eso ocurra, pues precisamente muchas veces en los parques, en las plazas, a través de la tecnología. Y alguien diría, bueno, ¿eso es aprender? Miren, se aprende lo bueno y se aprende lo malo, ¿eh? Se aprende lo bueno y se aprende lo malo. Aprender no es solo aprender cosas buenas. Aprender en realidad es el proceso que yo hago para saber sobrevivir en este mundo. Y a veces en ese aprendizaje tomo decisiones terribles. Tomo decisiones que nosotros como adultos diríamos equivocadas. Pero aprender se aprende de todo. Se aprende de todo. Luego me gustaría también hablar en este sentido de los profesores, ¿no? ¿Qué desafíos tenemos? Miren, es que como esto ha salido muchísimo, yo creo que además muy bien explicado, déjenme que solo señale alguna cosa. La inteligencia artificial, bueno, muchas personas dicen la artificial no es inteligente, es una herramienta capaz de gestionar datos a una velocidad sobrehumana, pero gestiona nuestros datos, los que nosotros le damos, ¿no? La inteligencia sí que es humana, ¿por qué? Porque es creativa, porque tiene un juicio moral, porque tiene empatía, porque tiene esta capacidad. Y cuando hablamos de híbrido, no hablamos de una especie de mundo aparte. Yo creo que ayer se explicó muy bien, ¿no? Lo híbrido no es un mundo aparte. Yo creo que esta idea también, ¿no? Lo virtual y lo real. No, lo real es virtual también, ¿no? Lo real es virtual. ¿Cuál es entonces de alguna manera la potencia de lo híbrido? Bueno, que optimiza el tiempo, que me puede llevar a tomar mejores decisiones, que me puede llevar a personalizarlas y que me mete de alguna manera en un proceso de innovación permanente, ¿no? El currículum y los aprendizajes que tenemos que garantizar. En la gran mayoría de en Estados Unidos probablemente no tanto, en el mundo anglosajón no se da tanto, en el mundo del sur de Europa y en el mundo latino los currículums son enciclopedias, ¿no? Es aquello, ¿qué tengo que aprender? Todo. Esta es la peor traición que le podemos hacer a los estudiantes. Por ejemplo, ¿es posible que un alumno cuando acaba la escuela primaria no sepa comprender un texto, no sepa leer? Esa es nuestra obligación. ¿De qué demonios sabe haber memorizado todos los ríos de tu país si no tengo comprensión lectora? Si no entiendo lo que leo, si no tengo unos conocimientos básicos de matemáticas o de qué sirve. Pero se pasan, en la gran mayoría de países, 6, 8 años, ¿eh? Esa es una decisión que tenemos que tomar, ¿no? Y la de la evaluación es otra de nuestras grandes decisiones, ¿no? Ahí hay un famoso chiste que igual ustedes lo conocerán, ¿no?
para que la selección sea justa, todos tienen que presentar el mismo examen, suban al árbol, ¿no? Entre el elefante, el ave, y yo creo que por ahí había un ratón, pero ahora no sé si lo veo. El ratón probablemente lo que haga es el más inteligente de todos, se subirá encima de la trompa del elefante, ¿no? ¿Qué es lo que haría probablemente un ser humano? Utilizar su inteligencia para sobrevivir. Y muy importante, me parece a mí muy importante, muy relevante, que pensemos que no solo nos estamos formando en un curso de formación, nos estamos formando en todo momento y en todo lugar. Cuando yo soy un directivo y llevo una reunión adelante, estoy formando en la manera que entiendo de compartir el conocimiento, de qué es lo prioritario, en la manera de hacer las cosas, y estoy enseñando a ser también, estoy enseñando a gestionar el conocimiento. Una escuela en la que no haya una reflexión compartida, un debate, ¿cómo unos profesores después van a ir al aula y van a entrar en una dinámica? Hoy vamos entonces a compartir el conocimiento, vamos a debatir sobre las cosas. Es imposible, uno no enseña lo que no ha aprendido. Uno es incapaz de transferir lo que no sabe hacer. Ese es el gran desafío de las metodologías nuevas que se están aplicando, que no han sido utilizadas por el profesor como alumno. El profesor como alumno, lo que hemos sabido siempre es, tú hablas, yo escribo y después en un examen repito, ¿no? Siempre nos estamos formando en esta manera de proceder, en las tareas que damos, en las reuniones profesionales que organizamos, en lo que hacemos, cómo lo hacemos, y también en las experiencias espirituales que compartimos. En las experiencias, ¿cuál es nuestra oferta espiritual de vivencia de los docentes de nuestra comunidad? No una vivencia espiritual vertical o dogmática, sino una experiencia espiritual que llegue al corazón. Porque no hay experiencia espiritual que no pase por el corazón. La experiencia espiritual no es una experiencia intelectual. Porque si no, millones de personas con a veces poca preparación intelectual las tendríamos en un grupo. Ustedes no pueden ser creyentes, porque no tienen este nivel superior que alcanzar, ¿no? Y vamos acabando. Dos ideas finales para acabar, ¿no? Una primera que escribí también en este libro, último que publiqué. Miren, la escuela es el lugar donde muchas veces, donde se dicen las palabras más bellas, más nobles, ¿no? De la voluntad humana, pero con demasiada frecuencia es el lugar donde se rompen esos sueños, donde se traicionan esos desarrollos infantiles. Demasiadas veces ocurre que hay estudiantes que viven su etapa escolar como una etapa enormemente traumática, donde una etapa que no les dejó después desarrollar su vida como hubiera tenido sentido. Y una frase final para acabar también con esta esperanza, ¿no? que señalaba antes un escrito del Papa Francisco. Miren, la escuela es la abertura a la realidad. Y la realidad no es algo que yo elija, es algo que tengo. Y el mundo es algo que debo amar. A mí me parece horrible cuando hacemos discursos de lo mal que está el mundo. Mis padres vivieron la Guerra Civil Española. Miren, yo prefiero lo de ahora. Prefiero los móviles y prefiero alumnos que se revuelven en clase. Prefiero eso a una guerra civil. En Europa, una generación, no una, vivió 2 guerras mundiales. Bueno, yo prefiero lo de ahora, escuchen. Yo prefiero lo de ahora. Es decir, la realidad que nos toca vivir es la realidad que debemos amar, pero el conocimiento que queremos que los alumnos obtengan es el conocimiento que queremos que tengan para transformar el mundo, para darles esa esperanza. Muchas gracias. Muito obrigado.